Esto pasó hace 5 años. Me mudé a un viejo edificio de apartamentos en un barrio que parecía tener muchas historias. Era un lugar diferente, algo tranquilo y un poco triste. Los días pasaban y yo buscaba inspiración como fotógrafo, pero no podía imaginar lo que estaba a punto de enfrentar. Una noche, mientras revisaba algunas fotos, escuché un murmullo. Era un sonido extraño que venía de la calle. Me asomé por la ventana y vi a una mujer mayor de rodillas frente a una pequeña estatua de un santo. Estaba rodeada de velas y flores marchitas. No la había visto antes, eso me llamó la atención. Su voz temblorosa se mezclaba con el viento, pero no entendía lo que decía. Pensé que tal vez era parte de una tradición local que no conocía. Los días se volvieron semanas, y esa mujer se convirtió en una figura familiar en mi vida. La veía casi cada noche. Algunos vecinos comenzaron a hablar de cosas extrañas. Decían que las mascotas desaparecían, y que había luces que parpadeaban en la oscuridad. Yo no sabía qué pensar. Tal vez eran solo rumores, pero la curiosidad empezó a dominarme. Decidí documentar todo con mi cámara. Una noche, decidí acercarme a ella. La mujer tenía la mirada perdida y no parecía notar mi presencia. Capturé una imagen y sentí que había algo más, algo inquietante. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda, no respondió. Solo continuó rezando, como si estuviera bajo un hechizo. Eso me dio un escalofrío. Esa misma noche, escuché ruidos en el pasillo de mi edificio. Eran pasos, o eso creía. Miré por la ventana y vi sombras moverse. Pensé que tal vez alguien más se había dado cuenta de lo que sucedía. Me sentí un poco menos solo, pero una inquietud crecía dentro de mí. Algunas noches después, volví a ver a la mujer. Pero esta vez estaba acompañada por otras figuras. No podía ver claramente sus rostros, pero parecían formar un círculo alrededor del santo. El aire se volvió denso, y sentí un escalofrío por mi espalda. Usé mi cámara para registrar lo que sucedía, pero al ver la imagen, no había nada. Solo una oscuridad sin forma. La gente en el barrio comenzó a evitarla. Susurraban que ella traía mala suerte. Aún así, no podía dejar de seguirla. Pensaba que había algo más profundo en sus rezos. Así que, una noche, tomé la decisión de acercarme mucho más. Ella giró la cabeza, y sus ojos me miraron. En ese instante, vi tristeza y desesperación. Su voz sonó clara. ¿Por qué te quedas aquí? Me detuve, paralizado. No había nadie más alrededor. No sabía qué responder. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en ella y en lo que sucedió. El misterio me sigue persiguiendo, y a veces, en silencio, aún puedo escuchar sus murmullos. Capítulo 2. Pasaron unos días desde aquel inquietante encuentro, y mi vida seguía marcada por la figura de la mujer. Cada noche me encontraba mirando hacia la ventana, esperando ver ese resplandor tenue de las velas, o su silueta en la oscuridad. Pero no fue hasta una noche específica que decidí que debía actuar. Había una pulsación en el aire, como si lo que estaba sucediendo fuera más urgente de lo que imaginaba. Salí del edificio y me dirigí hacia la plaza donde ella siempre estaba. Las calles estaban en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Las luces de las farolas parpadeaban intermitentes y un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando llegué al lugar, ella estaba allí, de rodillas y murmurando nuevamente. Intenté acercarme, pero dudé un momento. Lo que sentía no era solo curiosidad. Había un miedo latente que comenzaba a afectar mi respiración. De pronto la mujer se giró, sus ojos encontraron los míos. «Debes irte», dijo con una voz grave y llena de sufrimiento. La advertencia me tomó por sorpresa. «Este lugar no es lo que parece», agregó, y en ese instante vi algo en su rostro. Era como si el mismo tiempo se detuviera en su mirada. Sentí el impulso de preguntar por qué,
pero las palabras se atragantaron en mi garganta. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un susurro detrás de mí. «No te vayas». Era una voz suave, casi seductora. Me volví y vi sombras desdibujadas que se estaban acercando desde el oscuro callejón cercano. Eran figuras pixeladas, como si estuvieran hechas de niebla, sus rostros difuminados por un velo de oscuridad. El aire se volvió aún más frío. La mujer se levantó de un salto. «¡Corre!», gritó, y sin pensarlo, giré sobre mis talones y empecé a correr hacia mi apartamento, sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza, y la adrenalina me impulsaba. Las sombras susurraban, sonaban como ecos lejanos, pero no me atreví a detenerme. Cuando llegué, me aseguré de cerrar la puerta de inmediato. La respiración era pesada, como si el simple acto de huir me hubiera drenado por completo. Me quedé en la cocina, sintiendo que alguien o algo me observaba desde más allá de la pared. ¿Qué había sido eso? ¿Eran los temores de la mujer hechos realidad? Decidí revisar las fotos que había tomado de ella. Quizás así podría encontrar alguna pista. Encendí la luz y pasé las imágenes una tras otra. La tensión aumentaba a medida que las miradas inexplicables de la mujer y las sombras que la rodeaban aparecían ante mí. Pero cuando miré la foto más reciente, lo que vi me hizo caer de rodillas. En la imagen, las sombras no solo estaban presentes, parecían estar arraigadas a las figuras que me rodeaban en la plaza. Eran parte del mundo que me había rodeado todo el tiempo. Justo entonces, un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. «Déjame entrar». Era la voz de la mujer. El pánico me llenó. ¿Qué significaba todo esto? Las sombras estaban en mi vida, y no se detendrían. El misterio se profundiza, pensé con un horror creciente. Tenía que decidir. ¿La ayudaría o me alejaría de algo que empezaba a devorar mi vida? Capítulo 3. La voz de la mujer retumbaba en mi mente mientras miraba la puerta. La madera parecía vibrar al ritmo de mi corazón. «Déjame entrar», insistía, pero mi cuerpo estaba paralizado. Recorrí la habitación con la mirada, tratando de encontrar alguna respuesta. Cualquier señal que me indicara qué hacer. Finalmente me armé de valor y caminé hacia la entrada. «¿Estás bien?», pregunté, aunque sabía que la respuesta era un mero formalismo. «No hay tiempo para eso. Tienes que abrir», respondió. Su voz conjunta de urgencia y terror me sacudió. Con un movimiento decidido, abrí la puerta. La mujer estaba allí, en el umbral, con su rostro pálido y lleno de preocupación. Detrás de ella, la oscuridad parecía casi palpable, como si estuviera esperando a que la invitaran a entrar. Mientras ella se apresuraba hacia adentro, cerré la puerta tras de ella. Miramos a nuestro alrededor, como si las paredes pudieran contener secretos, y decidimos que el silencio no era una opción. «Las sombras vienen», dijo de inmediato. Su rostro reflejaba una mezcla de desesperación y firmeza. «No están lejos. Están buscando algo que perdieron». «¿Qué es eso? ¿Por qué están aquí?», pregunté, tratando de encontrar un sentido en su confusión. «Son partes de mi pasado, de un lugar donde los límites entre mundos se desdibujan. No son solo sombras, son los ecos de lo que hemos dejado atrás». Su voz temblaba, pero respondió con la determinación de alguien que ha enfrentado la oscuridad más de una vez. De repente, escuchamos un golpe sordo en la ventana de la cocina. Me giré bruscamente. Algo se movía en la penumbra exterior, una forma alargada y borrosa que se acercaba a la luz. La mujer exhaló un quejido. «Ellos saben que estoy aquí. No podemos quedarnos quietos», dijo. Sus ojos eran dos espejos de terror y resolución. «¿A dónde vamos?», murmuré, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en mi pecho. Este no era el camino que había elegido. «A la plaza. Ahí hay una conexión».
respondió, como si el destino estuviera marcado en un mapa oscuro que solo ella podía leer. Sin tiempo que perder, nos deslizamos hacia la puerta de atrás. Mientras corríamos, podía sentir que la ansiedad de cada paso nos acercaba a una verdad desconocida. Las sombras se movían más rápido, tejían una danza de susurros a nuestro alrededor. ¡Qué conexión!, grité mientras nos adentrábamos en la oscuridad de la calle. La mujer que está allí, la que reza al santo negro, respondió su voz entrecortada. Ella sabe de estas cosas. Solo puede ayudarnos a romper el ciclo. Salimos a la plaza. Pero lo que vi me hizo detenerme en seco. El lugar estaba lleno de figuras indistintas, las mismas sombras que había visto en las fotos. Eran más que una amenaza. Eran el resultado de algo que me había sido ofrecido sin yo pedirlo. Me volví hacia la mujer, pero ya no estaba a mi lado. La había perdido entre las formas nebulosas que danzaban a nuestro alrededor. Tragué saliva. La incertidumbre se transformó en pánico. ¿Dónde estás?, grité desesperado. Justo cuando creí que la había perdido para siempre, vi su figura avanzar hacia una mujer de pie en el centro de la plaza. Una figura encapuchada con una sonrisa enigmática. Mi mente estaba hecha un torbellino. No sabía si debía acercarme o huir. Pero antes de que pudiera decidir, una sombra se abalanzó sobre mí, y todo se oscureció. Capítulo 4. Desperté de un golpe, el aliento entrecortado y la mente nublada. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la plaza seguía ahí, aunque ahora estaba distorsionada. Las sombras pulsaban, moviéndose como si tuvieran vida propia. El caos me rodeaba, y en el centro de todo la figura encapuchada sonreía. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de la mujer resonaba en mi cabeza. Debes salir. Me levanté, sacudido por el temor y la incertidumbre. Miré a mi alrededor, pero la mujer a la que había seguido se había desvanecido. Solo quedaban las sombras que parecían reírse de mi confusión. Intenté dar un paso hacia atrás, pero algo me detuvo. Había una presencia que me mantenía en su sitio. La encapuchada levantó la mano, y las sombras de la plaza se congregaron a su alrededor. A medida que lo hacían, una risa suave y burlona brotó de su boca. Estás aquí por ella, pero no hay regreso. No puedes escapar del ciclo. ¿De qué ciclo hablas?, balbuceé, mi voz temblorosa. De todo lo que dejaste atrás. Ellas siempre regresan, no importa cuánto lo intentes. Su mirada penetrante hacía que el aire se sintiera más pesado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién eres?, pregunté tratando de mantenerme firme. Simplemente una guía. Pero tú has llamado a lo que no debías. Las sombras te siguen porque les perteneces. Al pronunciar estas palabras, las sombras se abalanzaron hacia mí, como buscando algo que enterré en mi pasado. Di un paso atrás, el terror bateando en mis venas. Intenté recordar a la mujer que había estado conmigo. ¿Dónde está ella?, grité, pero la encapuchada solo sonrió. Entonces escuché una voz familiar que surgía del murmullo a mi alrededor. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Era ella, pero sonaba lejana, como si las sombras se la estuvieran llevando. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido. Las sombras se arremolinaban, intentando atraparme, pero me abrí paso entre ellas. «No, déjenme pasar», gritaba, mientras la plaza se volvía un laberinto de oscuridad y silencio. «¡Espera! ¡No vayas!». La encapuchada gritó detrás de mí, pero estaba decidido. Mis pasos resonaban en el suelo, y apenas podía ver por dónde iba. La desesperación me guiaba. Cuando finalmente alcancé la fuente de la voz, ahí estaba la mujer, de rodillas, atrapada en un círculo de sombras. «¡Ayúdame!». Sus ojos estaban llenos de terror, y su voz apenas era un susurro. «No puedo dejarte aquí», le grité extendiendo la mano hacia ella, pero las sombras la mantenían firmemente en su lugar, como si fueran garras invisibles. «Debes romper el ciclo»,
Su voz era ahora más clara, pero el miedo la arrastraba. Confía en mí. Sentí una oleada de energía que recorría el espacio y, de repente, todo se volvió claro. Las sombras no eran solo lo que perseguían, sino lo que teníamos que enfrentar. En ese momento, supe que debía dejar atrás mis miedos, mis recuerdos. «Te sacaré de aquí», grité. Sin pensarlo, me lancé al centro del círculo tenebroso, sintiendo cómo las sombras intentaban absorberme. Entonces, recordé las palabras de la mujer. Empecé a invocar mi propio poder. Cerré los ojos y reuní toda mi fuerza. No tengo miedo, no regresaré a lo que fui. Mientras gritaba, las sombras comenzaron a retorcerse, como si fueran afectadas por mi determinación. Un rayo de luz surgió de mi interior, iluminando la oscuridad. Las sombras se dispersaron, su abrazo aflojándose, y vi cómo la mujer se liberaba, su rostro iluminado por mi luz. Pero algo aún no estaba bien. La encapuchada observaba con una mezcla de sorpresa y enfado. «Esto no ha terminado», dijo justo antes de que la luz nos envolviera completamente, y sentí que todo se desvanecía a nuestro alrededor. Entonces, todo se oscureció de nuevo. Capítulo 5. Desperté de golpe, esta vez con el corazón agitado y un sudor frío cubriendo mi frente. Miré a mi alrededor. Estaba en una habitación pequeña y oscura, con paredes de ladrillo expuesto y una ventana cubierta por un lienzo desgastado. El olor a tierra húmeda impregnaba el aire. No tenía idea de cómo había llegado aquí. Me senté lentamente, intentando despejar mi mente. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Y la encapuchada? Recordando la luz que había surgido de mi interior, sentí un destello de esperanza, pero también un miedo cernido como un velo. Sabía que no estaba a salvo. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, deslizándose contra las paredes. No eran como aquellas de la plaza. Eran más sutiles, más silenciosas, pero igualmente inquietantes. Escuché un murmullo, un eco de mi propio angustiado pensamiento. ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? Me levanté, buscando algún lugar por donde escapar. Podía ver algunas puertas, pero estaban cerradas. Intenté empujarlas, pero estaban firmemente bloqueadas. Entonces un ruido llamó mi atención. Un rasguño suave provenía de la ventana. Me acerqué, arrastrando mis dedos por la superficie fría del ladrillo. Al asomarme vi una figura en el exterior. Era un hombre, de pie, con una chaqueta oscura y la cabeza agachada. Parecía estar esperando algo. Mi instinto me decía que no podía confiar en él, pero una parte de mí quería salir de la habitación. Quería responder al llamado de esa figura. «¡Hey!», grité golpeando el cristal. «¡Ayúdame!». Pero él no levantó la cabeza. En su lugar, el rasguño se detuvo y sentí como una ola de desasosiego me invadía. Volví a la habitación, sintiendo el aire volverse denso. Entonces escuché otra vez la voz de la mujer. «No dejes que te atrapen». Su eco se repetía en mi mente. «Debes recordar». Traté de concentrarme, recordar lo que había sucedido antes de perder la conciencia. La plaza, las sombras, la luz, mi determinación. Entonces, un pensamiento surgió entre la niebla de mi memoria. Ruptura del ciclo. Recordé su último consejo, pero no entendía cómo aplicarlo. De pronto el hombre fuera de la ventana levantó la cabeza. Sus ojos eran tan oscuros que me hicieron retroceder. «Eres un imprudente», murmuró. «Te has metido en algo que no entiendes». «¿Quién eres?», le pregunté, más por miedo que por curiosidad. «Alguien que ha visto el ciclo repetirse una y otra vez. Tú intentaste romperlo, pero hiciste que las sombras se enfurecieran», respondió, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. «No quiero quedarme aquí. ¿Cómo salgo?». La angustia retumbaba en mi voz. «Te enfrentarás a tus sombras, eso es lo que harás.
Pero antes, debes decidir si estás listo para recordar lo que abandonaste. Ellas no te dejarán ir sin luchar, dijo mientras su figura empezaba a desvanecerse. «¡Espera!», grité, pero ya era demasiado tarde. La habitación comenzó a girar y sentí como las sombras me rodeaban otra vez. Sabía que otra vez estaba atrapado en este ciclo y que debía enfrentar mi pasado de una vez por todas. Antes de que todo se oscureciera nuevamente, vi un destello de luz en el corazón de la oscuridad. Supe que era mi única oportunidad. Mi determinación renació en mí. «No tengo miedo», murmuré, mientras me lanzaba hacia la luz. Pero todavía no sabía cuán grande sería la lucha que me esperaba. Capítulo 6. La luz me envolvió en un abrazo cálido, pero no era la iluminación que esperaba. Era deslumbrante y cegadora, un tumulto de colores que giraban en todas direcciones. Intenté cerrar los ojos, pero no podía escapar. Sabía que el viaje apenas comenzaba. De repente todo se detuvo. La luz se disipó y caí de rodillas en un suelo frío y duro. Abrí los ojos, y al instante reconocí el lugar. La plaza. Todo se veía igual, pero diferente. Había una vibración en el aire, casi palpable, como si la plaza respirara profundamente. Las sombras que antes amenazaban ahora parecían formar figuras, como si estuvieran observando. Sentí su presencia, las sombras danzando alrededor de mí. Intenté recordar lo que la mujer había dicho. «No dejes que te atrapen». Pero el miedo se cernía sobre mí, como un manto oscuro. Me vi rodeado de los mismos rostros que había visto antes. Pero ahora eran sombras de recuerdos, memorias distorsionadas. «Recuerda», susurró una voz que reconocería en cualquier parte. Era ella, la mujer. Me esforcé por concentrarme. ¿Qué debía recordar exactamente? Un estremecimiento recorrió mi espalda al darme cuenta. La plaza no solo era un lugar, era un ciclo. Cada rostro, cada sombra, era una parte de lo que había olvidado, de lo que había dejado atrás. Un estruendo resonó a mi derecha. Miras volaron. Una figura encapuchada emergió de entre las sombras. Era aquella que había visto en mis sueños. Pude distinguir solo sus manos, delgadas y alargadas, pero la energía que emanaba de ella era abrumadora. «¿No vas a pelear, valiente?», preguntó, su risa burlesca resonando en el aire. «Esperaba más de ti después de tu bravata ante el hombre en la ventana». Cada músculo en mi cuerpo se tensó. Enfrentarla era inevitable. Pero antes de que pudiera actuar, sentí un tirón muy familiar al fondo de mi mente. Era el mismo impulso que había tenido en mis interacciones previas, una lucha interna entre la esperanza y el miedo. «Recuerda», volvió a insistir la voz de la mujer, rompiendo la oscuridad que me oprimía. Entonces vi a la mujer de rodillas frente a la estatua del Santo Negro. Supe que ese momento había sido crucial, un punto de inflexión que había cambiado todo. Ya no era solo ella rezando. Había una conexión entre nosotros, algo que había ignorado hasta ese momento. Una claridad repentina me golpeó. La mujer no rezaba solo por sí misma, sino también por mí. Al recordar su sacrificio, sentí que la energía del lugar cambiaba. Las sombras parecían retirarse, susurrando en temor. «Es tu turno», dije, enfrentando a la encapuchada que observaba con desdén. «Voy a romper el ciclo, esta vez no volveré a caer». Las sombras empezaron a agitarse, como si esperaran su orden. La encapuchada extendió sus manos hacia mí, a punto de desatar su ataque. Pero sabía que ahora tenía algo que defender. No solo a mí mismo, sino a ella también. La plaza se iluminó. Decidí poner en práctica las palabras de la mujer. Dije su nombre en voz alta. Era una invocación. Era mi luz. Justo cuando la encapuchada lanzó su ataque, la luz de mi interior comenzó a brillar, empujando las sombras. «Puede que se enfurezcan, pero no me hará retroceder», grité. Las sombras empezaron a desvanecerse, luchando por mantener su dominio.
Mi corazón latía con fuerza, lleno de una determinación renovada. Sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y que las sombras no se rendirían fácilmente. Pero había claridad dentro de mí, y eso era suficiente para avanzar. Y mientras continuaba luchando, me di cuenta de algo inquietante. Esto era solo el inicio. Capítulo 7. La luz que brotaba de mí iluminaba la plaza con una intensidad que nunca había experimentado. Las sombras se retorcían, como serpientes tratando de escapar. Pero no iban a huir sin pelear. La encapuchada lanzó su ataque con un grito agudo que resonó en mis oídos, llenándome de un miedo helado. Antes de que el impacto me alcanzara, recordé a la mujer. Su rostro inyectado de fe, su sacrificio. El eco de su voz continuaba resonando en mi mente, y esa conexión era mi refugio. Apunté hacia la oscuridad, gritando su nombre una vez más. La luz se intensificó, y de repente, una barrera se alzó entre mí y la sombra, absorbiendo el ataque, pero no era suficiente. La encapuchada se reía, burlándose de mi esfuerzo. ¿Crees que esto es todo? Esto es solo el comienzo. La risa se convirtió en un eco doloroso, y sentí que algo pesado se cernía sobre mí. La presión aumentó, y empezaron a surgir nuevas sombras a su alrededor, alimentándose de su burla, como si fueran gélidas olas que amenazaban con ahogarme. Desesperado, busqué un nuevo enfoque. Si recordaba el momento en que la mujer rezaba, tenía que recordar un momento más profundo. Volví a centrarme, cerrando los ojos un segundo. Recuerda el miedo que sentiste por ella, pensé. Entonces apareció en mi mente aquella noche en la que la vi arrodillada en el suelo, las manos entrelazadas en súplica. La imagen era tan vívida que era como estar ahí de nuevo. Esa noche había una tormenta. El viento aullaba y la lluvia caía con fuerza. La mujer estaba tan vulnerable y, sin embargo, había una fortaleza en ella. Esa fuerza era la que había despertado a los santos. En aquel momento, había sido el símbolo de la esperanza y la resistencia. Decidí canalizar esa misma energía en este enfrentamiento. Abrí los ojos y volví a enfocar mi luz. No soy solo yo contra ti, anuncié, la voz resonando en mi pecho. Hay un poder mayor en juego aquí. La encapuchada pareció detenerse por un instante. ¿Qué dices? Eres solo un niño perdido, susurró con desdén, pero vi un destello de duda en sus ojos. Mis palabras eran un faro, y la plaza comenzó a temblar. No estás sola en esto, agregué con más seguridad, recordando cuántas veces había estado rodeado de su amor y fe. De nuevo, el brillo de luz me envolvió, uniendo la conexión que tenía con cada paso que había dado junto a ella. Las sombras frente a mí comenzaron a retroceder lentamente, como animales asustados. Con un esfuerzo final, levanté las manos, dejando que la luz se expandiera aún más. La energía vibraba en el aire, transformándose en figuras de esperanza, memorias colectivas que tomaban forma. Cada recuerdo que había evocado podría convertirse en un escudo. Las sombras estaban cediendo, luchando por mantener su dominio. Esto terminará hoy, grité decidido. Tal vez, solo tal vez, la mujer tendría la oportunidad de vivir sin la opresión de las sombras. Y mientras mi energía crecía, vi una figura familiar surgir entre las sombras. Era la mujer en sí, fusionada con la luz, con calma y fuerza. Estamos juntas, susurró, iluminando aún más el lugar. La encapuchada retrocedió sorprendida. Me di cuenta de que, si las sombras estaban perdiendo poder, también era un reflejo de nuestra unión. Pero justo cuando pensaba que tenía la ventaja, un grito desgarrador rompió el aire. Las sombras se reunieron en un torbellino, convirtiéndose en un monstruo oscuro, más grande y amenazante que antes. Sentí el terror arrastrarse nuevamente, y mi luz se tambaleó. ¿Qué era eso?
¿Podría haber algo más oscuro que lo que ya había enfrentado? Mi determinación se convirtió en una batalla interna. Sabía que esta no era solo una pelea física, era una lucha por nuestra existencia. Y entonces escuché el susurro de la mujer de nuevo con la claridad de un amanecer. Debes creer, solo así podrás derrotarlo. Respiré hondo, cerrando los ojos una vez más. Con todo lo que quedaba de mí, invoqué nuestro vínculo, la luz, la fe y ese sentimiento inquebrantable que se había forjado entre nosotros. «¡Juntas podemos!», grité empujando hacia adelante. El vacío que había sentido se llenó con valentía. El monstruo de sombras avanzaba, pero había un brillo en el horizonte que crecía cada vez más. Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, supe que esto apenas comenzaba. Capítulo 8. De repente, el monstruo de sombras lanzó un rugido que reverberó en mis huesos. La plaza tembló, y la luz pareció sacudirse ante la fuerza de su grito. Esa oscuridad tenía vida propia, un poder que había acumulado a lo largo del tiempo, alimentándose de los miedos y las dudas de todos. Pero en ese momento sentí que, en lugar de avanzar hacia mí, se estaba deteniendo. No iba a dejar que la incertidumbre me consumiera. Con la imagen de la mujer en mi mente y su luz junto a la mía, avancé un paso. Esto no es solo una batalla, es una liberación. Grité, sintiendo que las palabras resonaban en el aire. El monstruo vaciló. «¿Liberación? Eres un iluso», espetó la encapuchada, sus ojos brillando en la penumbra. La sensación de desamparo se cernía a mi alrededor, pero no podía ceder. La fuerza de la mujer me daba alas. Ella me había enseñado a luchar. Era mi faro en esta tormenta. Con una nueva determinación, extendí mis manos hacia el monstruo. Todo el amor que hemos compartido, cada oración, cada momento de fe. Grité. La luz comenzó a girar a mi alrededor, formando un torbellino brillante que empujó las sombras. Las memorias de todos los que habían luchado junto a mí se unieron en ese instante. El monstruo se retorció, como si tuviera miedo de la luz que estaba creciendo. Sus sombras se alzaban, tratando de asimilar la oscuridad que lo rodeaba, pero no lo logró. La luz se expandía sin parar, y con cada pulso me sentía más fuerte. Ahora, pensé, tenía que aprovechar este momento. Dibujé un círculo en el aire con mis manos, y en ese instante, la luz se compactó en una esfera brillante. «Con el poder de los santos, te ordeno que te vayas», grité, y la esfera brilló más intensamente. Las sombras comenzaron a disolverse. Podía ver pequeños destellos de luz en su interior. Eran las almas atrapadas, buscando escapar. La encapuchada furiosa intentó golpearme con una sombra hecha lanza, pero la mujer detrás de mí levantó su mano, interponiéndose como un escudo. Fue un gesto poderoso, y sentí que su fe se entrelazaba con la mía. Nos fortalecía en esta lucha. «Nunca estarás sola», le grité, y la luz estalló. El brillo me rodeó mientras lanzaba la esfera hacia el monstruo. El impacto fue ensordecedor. La oscuridad se retorció y chilló. Pero, ¿sería suficiente? No podía darme por vencido. La esfera brilló aún más, y las sombras de repente empezaron a grieta. Podía sentir que sus gritos eran un eco de las almas liberadas. Pero de repente surgió algo más. Un tentáculo oscuro se alzó de la tierra, y antes de que pudiera reaccionar se lanzó hacia mí. Fue como un rayo y la luz parpadeó. La figura de la mujer a mi lado luchó para contenerlo, pero la oscuridad era tenaz, así que, en un acto de desesperación, extendí mis manos nuevamente y grité con todas mis fuerzas: «No permitiré que te lleves más almas». Sentí el poder elevarse desde el fondo de mi ser. La luz estalló de mí en un último intento, una llamarada de esperanza que brotaba como un volcán. Toda la plaza brilló como nunca antes. Pero entonces, el monstruo contraatacó.
El tentáculo oscuro se abalanzó en un rayo de tensión, chocando contra mi luz, y todo se volvió un caos. Estaba a punto de caer. El eco de un grito atronador resonó en la plaza, y en ese momento supe que la pelea no había terminado. La oscuridad parecía estar a punto de ganar. Mi pecho se comprimió, y la pregunta resonaba en mi mente. ¿Podía resistir? Capítulo 9. No podía pensar. La oscuridad me envolvía como una manta helada. El tentáculo empujaba con fuerza, intentando desvanecer todo lo que había construido. Sentí que mis rodillas flaqueaban, pero entonces recordé algo importante. La luz. Esa luz que había sentido de la mujer, que no solo era mía, sino que también pertenecía a todos los que habían luchado a mi lado. «¡No te rindas!», grité, más a mí mismo que al monstruo. En medio de ese caos, sus voces surgieron en mi mente, llenas de aliento y fe. Cada recuerdo, cada risa y cada lágrima compartida. La luz resurgió, como un faro en medio de la tormenta. Esta vez, no estaba solo. Extendí mis manos nuevamente y canalicé todo lo que tenía. Un brillo azul comenzó a surgir de lo más profundo de mí, envolviendo el tentáculo oscuro. Este se detuvo un instante en su avance, confundido y quizás asustado. Aquella sensación de poder se hacía más sólida. «Eres más que una sombra», afirmé gritándole a la oscuridad. «Eres solo una ilusión alimentada por nuestros temores». Mientras decía esto, la mujer a mi lado me miró con un brillo renovado. La conexión entre nosotros se reforzaba. Sentía su fe fluir a través de mí, y eso me daba fuerza. Con un movimiento decidido, dibujé un nuevo círculo. Ahora es el momento de liberarse, de romper las cadenas. Esta vez, la esfera de luz se sintió más grande, más intensa. La plaza giró a mi alrededor mientras la lanzaba con toda mi fuerza hacia el monstruo. El impacto fue inmediato y abrumador. La luz atravesó la oscuridad como un rayo, desintegrando las sombras que se retorcían. Pude oír los gritos de las almas finalmente liberadas, elevándose en un coro de esperanza. Pero mientras celebraba esa victoria, supe que quedaba más por hacer. La encapuchada se rió con desdén. «No comprendes nada. Esto no es una victoria, es solo el inicio de tu sufrimiento». Durante un momento su figura se oscureció aún más, como si estuviera absorbiendo fuerzas de la oscuridad que reinaba a su alrededor. Sin pensarlo, di un paso adelante. «¿Y si estoy dispuesto a sufrir? Tú no puedes vencer a quienes eligen amar». Cada palabra se transformaba en luz, como un escudo en medio de esta batalla. Sabía que ella se alimentaba de mis miedos, de mi desesperanza. Así que decidí rechazarlo. Cuando el tentáculo oscuro volvió a lanzarse hacia mí, lo esquivé. Luego, me di cuenta de algo. Había otra forma de luchar. No solo podía afrontar la oscuridad, sino que eso podía convertirse en mi arma. Mientras me concentraba, busqué en mis recuerdos a todos aquellos que había perdido. Las madres que habían llorado, los amigos que habían caído. No podía permitir que su lucha hubiera sido en vano. Mi corazón latía con fuerza, un llamamiento a la luz que siempre había estado presente. «Escuchad. Este amor jamás ha muerto», grité mientras el monstruo retrocedía, aturdido. Una oleada de luz se expandió desde mí, barriendo el campo de batalla. La encapuchada perdió su compostura, visiblemente inquieta. Entonces, en medio del caos de sombras y luz, lo vi, un pequeño brillo en el suelo, entre las sombras difusas. Era un amuleto que había perdido años atrás, el que la mujer me había dado. Mi corazón se llenó de una nueva determinación. «Con el poder de nuestra unión, te venceré». Mi mano se alzó, y el amuleto brilló con más intensidad de la que recordaba. Entonces comprendí. La verdadera derrota del monstruo no solo dependería de la luz, sino de todos nosotros. Era hora de unir nuestras fuerzas.
Mientras preparaba el siguiente movimiento, un grito de dolor resonó por toda la plaza. La encapuchada parecía haber perdido el control de la oscuridad. Una nueva ráfaga de confianza me atravesó. Sabía que este era el momento culminante. La lucha por el alma de todos estaba a punto de intensificarse, y yo no podía dudar. Pero entonces, un destello inesperado de luz apareció, y mi corazón se detuvo. ¿Era posible? Ese brillo que veía. Todo comenzó a cambiar. Un resplandor brillante se proyectó a través de las sombras, desintegrando la oscuridad que tanto había temido. Era la figura de la mujer, y la luz que emanaba de ella era un faro de esperanza. No temas, estamos juntos en esto. Su voz resonó con un poder que otorgaba alivio a mi ansiedad. La encapuchada gritó, furiosa, intentando reprimir la luz que se apoderaba de la plaza. Pero el resplandor se expandía, atrayendo las sombras hacia la figura central de la mujer. Era como si cada destello de luz liberara un trozo de las almas atrapadas, y mientras lo hacían, las sombras se retorcían y chillaban. Sabía que era el momento decisivo. Armado con el amuleto, me acerqué a la mujer, nuestros poderes entrelazándose. ¡Juntos!, grité. La plaza tembló mientras la oscuridad se arremolinaba a nuestro alrededor, y con cada palabra, cada latido, creábamos un vínculo más fuerte. La energía que emanaba de nosotros era imparable, un torrente de luz que ardía con la fuerza de nuestras convicciones compartidas. Las sombras comenzaron a disolverse, deshaciéndose en una nube de oscuridad que se desvanecía con el viento. La encapuchada, furiosa y acorralada, lanzó un último ataque, un aluvión de sombras que se precipitaba hacia nosotros. Pero no podía tocarnos, éramos un faro en medio de la tormenta. Nunca hemos estado solas, grité, y en ese momento, pulsé el amuleto con todas mis fuerzas. Un rayo de luz surgió, uniendo nuestras energías, y atravesó el corazón de la encapuchada. Ella gritó, un chillido que resonó y se amplificó hasta convertirse en un eco. En un instante, la oscuridad se desvaneció como niebla al sol, y la plaza brilló con una luz brillante, revelando un espacio vacío y sereno. La encapuchada, antes imponente, se desmoronó, dejando atrás solo un susurro, una advertencia que flotaba en el aire. Esto no ha terminado. Y como un eco lejano, su presencia se desvaneció, llevándose consigo sus sombras. La plaza quedaba bañada por una luz resplandeciente, y la mujer sonrió mientras nuestras manos se unían. «Lo hemos conseguido», dijo. Y aunque el alivio llenó mi corazón, un ligero escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que había más por descubrir, que la lucha no era del todo completa. Mi mirada se desplazó hacia el horizonte. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más, sentí una presión alzada. ¿Y las sombras?, pregunté, recordando lo que habíamos dejado atrás. ¿Son realmente destruidas? La mujer, notando mi preocupación, me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Puede que hayan sido afectadas, pero las sombras siempre encuentran una forma de regresar. Dependerá de nosotros, de quienes hemos visto la luz, asegurarnos de que no vuelvan. Su respuesta resonó en mí. Había un profundo sentido de incertidumbre en su declaración, y aunque habíamos logrado una victoria, sabía que el ciclo podría repetirse nuevamente. Las sombras eran parte de cada uno de nosotros, un reflejo del miedo que siempre acecharía en las esquinas de nuestra mente. Mientras dejábamos la plaza y nos adentrábamos en la noche, no podía evitar mirar atrás. La luz que habíamos generado había iluminado la oscuridad, pero en mi corazón una inquietud persistía. ¿Acaso alguna vez estaríamos completamente a salvo? O tal vez la lucha nunca terminaría. Me mudé al día siguiente. Las sombras de aquel lugar todavía susurran en mis sueños, y aunque no vuelvo, a veces me pregunto si la mujer aún está allí, si alguna vez encontrará la paz que le fue arrebatada.
Pero ante todo, alguna parte de mí sabe que la lucha ha dejado una huella indeleble. Nunca volví a ser el mismo.